en la Ciudad de México, que era decir que estaban disminuyendo los homicidios, pero en realidad lo estaban mandando algunos casos a muertes por violentas por causas sin determinar. Entonces, aquí lo que vemos es que si sumas homicidios más desaparecidos, la violencia está peor que nunca. Esa es una parte. La otra parte parece ser, en efecto, que los criminales están optando por esta vía de decir, ¿sabes qué? En lugar de que se presente un homicidio, mejor se desaparece a la persona para que no haya investigación. Ambos casos tienen que atacarse. Julieta Ramírez. Mira, yo pensé que este día no iba a haber oportunidad, no iba a haber lugar a actitudes mezquinas que buscaran que a través de este suceso se llevara agua al molino y se quiera obtener una ventaja política de ningún tipo. Hola amigos, yo soy Francis desde su canal Legión Política. Julieta Ramírez tacha de mezquino y carroñero a Damián Cepeda. Así lo hizo en esta mesa de debates. ¿Por qué se agarran y se aprovechan de la desgracia de lo que está sucediendo en Tulchitlán? Obviamente está en un proceso de investigación, sin embargo, ellos hacen raja política y se vuelven unos carroñeros. Así que veamos esta mesa que se quiso pasar prácticamente de lanza Damián Cepeda, pero Julieta Ramírez muy inteligentemente lo para en seco y hace que se traiga sus propias palabras. Lo vemos y lo comentamos. ¿Qué nos dices de este caso? Hoy se abrió el rancho, entraron los medios, en fin, hay toda un debate de qué es lo que está pasando ahí, pero pues es el caso de Teuchitlán, pero el caso más amplio de los desaparecidos en México. Sí, a mí es lo primero que me llama la atención. ¿Por qué ahora logra penetrar más en la opinión pública este tema? Tú sabes que hay muchos que traemos este tema desde hace años, sí. Yo particularmente en el caso de la Ciudad de México, y me parece una buena noticia que esté permeando, porque es solamente un caso más de cosas que pasan frecuentemente en distintos estados de la República. Yo lo he estudiado más o menos a fondo en el caso de Zacatecas. Es un modus operandi ese tipo de reclutamiento, el adiestramiento y en la confrontación entre los grupos, el acuerdo, y un acuerdo no escrito con el gobierno de que cada quien se lleva sus muertos y así no hay homicidios y así más o menos pueden seguir operando sin que se llame mucho la atención. Esa zona de silencio, como le ha llamado Claudio Lomnitz, es cada vez más grande en el país y como es cada vez más grande, cuesta más trabajo. No se va a resolver con meras modificaciones, ahorita me meto a ello. Sí. La solución de fondo es acabar con la violencia, combatir al crimen organizado, desarticularlo, porque el fenómeno de desapariciones en este momento está ligado a la violencia que se ha permitido del crimen organizado. Es impensable que el crimen organizado se haya fortalecido tanto en el país, que haya avanzado al grado que puede llevar a cabo este y otros casos de horror sin la complicidad o al menos omisión de distintos niveles de gobierno en distintos momentos de la historia del país. Correcto. Hoy los que están. Entonces, yo lo que digo es, pues hay que resolverlo. ¿Por qué se ha convertido en un problema tan grave las desapariciones? Creo que hay dos temas a señalar. La primera, sin duda, una manipulación de cifras. Esto está documentadísimo. O sea, se ha incrementado exponencialmente los números de desaparecidos. Nada más para tener una idea, quien me está escuchando. En toda la historia del registro, en toda la historia, la mitad de los desaparecidos han pasado en el sexenio anterior y este vigente. Es decir, el de López Obrador y el que lleva Claudia Sheinbaum. El promedio diario, cuando estaba Felipe Calderón, de desaparecidos diario era de 7. El promedio diario cuando estaba Peña era de 15. El promedio diario cuando estaba López Obrador se incrementó inexplicablemente hasta 25 al día. Nada más que ahorita estamos arriba de 40, pues. Entonces, lo que parece ser que están haciendo es lo que hicieron en la Ciudad de México, que era decir que estaban disminuyendo los homicidios, pero en realidad lo estaban mandando algunos casos a muertes por violentas por causas sin determinar. Entonces, aquí lo que vemos es que si sumas homicidios más desaparecidos, la violencia está peor que nunca. Esa es una parte. La otra parte parece ser, en efecto, que los criminales están optando por esta vía de decir, ¿sabes qué? En lugar de que se presente un homicidio, mejor se desaparece a la persona para que no haya investigación. Ambos casos tienen que atacarse. Julieta Ramírez. Mira, yo pensé que este día no iba a haber oportunidad, no iba a haber lugar a actitudes mezquinas que buscaran que a través de este suceso se llevara agua al molino y se quiera obtener una ventaja política de ningún tipo, siendo además que es ineludible que las circunstancias de violencia que se han vivido en el país en los últimos años también tiene su origen en una cruenta guerra en contra del crimen organizado. Responsabilidad en toda su dimensión por el Partido Acción Nacional, por Felipe Calderón y por Genaro García Luna, que hoy enfrenta una condena. Creo que el tema definitivamente de las desapariciones en México es un tema que todas y todos debemos tratar con absoluta seriedad. No debe caer en ningún tipo de mezquindades, porque lucrar con el dolor de las familias, y en el caso de las personas desaparecidas, a mí me parece lo de terror, y creo que lo
principal a dejar claro aquí es que hay que partir, y creo que la presidenta de la República fue lo que ha iniciado desde el día lunes, que hay que partir por el reconocimiento de la situación en la que se ve el país y elevar el asunto a una prioridad de Estado, en donde se... No solamente en la dirección de ambas instancias, sino también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que esa es la principal asignatura pendiente. Las víctimas tienen voz en los colectivos, a veces las fiscalías se juntan con víctimas, a veces no, pero sin duda están apartadas, así como se ha demostrado que estarán apartadas de la investigación. Alejandro Gertz pues no lo dijo con mucha claridad, pero dijo que si pueden aportar pruebas serán recibidas, o sea, que no van a ser coadyuvantes, digamos, de la investigación. Y me he perdido la pregunta original. No, pero déjame, te pregunto de Movimiento Ciudadano, que es el que gobernaba y gobierna Jalisco. La crítica de Gertz era muy dura, la Fiscalía de Jalisco, de una negligencia completa, ¿no? Negable, es un hecho. Sí. Y no pasó nada, pues. Entonces, hay 5,000 fosas que han sido encontradas en la historia de México. Y claro que es un problema que viene de tiempo atrás. Nada más que sí quiero visibilizar lo que ha estado pasando, que es un crecimiento inexplicable. En el sexenio de la guerra contra el narcotráfico indebida, así tal cual, de Calderón, lamentable, de profunda violencia, hubo 17,000 desaparecidos. En el de Peña hubo 32,000. En el de López Obrador, pero hubo 53,000 nuevos desaparecidos y no localizados. Es un crecimiento exponencial. Y si te vas a la tasa, casi la duplica la del actual sexenio. Entonces, sí es, oiga, espérense, este problema se tiene que atender. 2, me parece a mí que hace falta más solidaridad humana de parte del gobierno, lo digo con profundo respeto, pero vivimos 6 años de que no recibieran a las madres buscadoras, y hoy yo veo una presidenta más preocupada por las campañas de la oposición que un personaje. Son irrelevantes esos personajes, lo relevante aquí son las víctimas y los familiares que están desesperados. Escucho yo que le van a dedicar 3 mañaneras, o le dedicaron a explicar las campañas de la oposición. ¿Qué tal, presidenta? Le propongo, ¿por qué no le dedica las 3 mañaneras a darle la voz a las mamás buscadoras para que expliquen el terror que están viviendo y en qué le pudiera ayudar el gobierno? Ese tipo de solidaridad es la que yo esperaría de un gobierno. Julieta. Bueno, yo creo que muchas ocasiones las víctimas han manifestado su petición, su solicitud de que los partidos políticos no inmiscuyamos nuestros intereses de carácter propagandístico, político, etcétera, con lo que realmente respecta al apoyo y al seguimiento de las medidas que puedan significar un verdadero avance en esta situación. Que sea una tragedia, es evidente que es una tragedia la desaparición en México, y por supuesto, y la desaparición forzada. Es decir, ahí hay que diferenciar los tipos. Y en realidad creo que se parte, a mí me parece que lo que hace la presidenta, de partir de un serio reconocimiento de la situación por la que atraviesa el país en esta materia y elevarlo a una prioridad de Estado. Homicidio ya tiene un castigo, creo que no va por ahí. Me parece a mí que toda solución tiene que partir de la base de escuchar a quienes están con el problema. Y ahí es donde yo pido que cambien esta actitud, que le abran las puertas. Me molesta cuando escucho a un gobierno victimizarse ante este tipo de tragedia. La víctima no es el gobierno, la víctima son las personas desaparecidas y sus familias. Me parece que si se pone solidaridad humana en la mesa y sensibilidad, podemos juntos resolver este problema. Pero la solución de fondo es pacificar México. Las mexicanas, porque lejos de la posible participación de los grupos delictivos a través de la cooptación a nuestros jóvenes, el dolor de las familias es terrible, y ante eso sí quiero reconocer que, insisto nuevamente, a mí me parece que la presidenta inicia esta situación aceptando, reconociendo las debilidades del Estado mexicano, que recordemos que el Estado mexicano somos todos los que pertenecemos, incluyendo todos los órdenes de gobierno, en donde es necesario tomarlo como una prioridad para el Estado. Ahora, ¿qué sigue en este proceso? Por ejemplo, en el caso particular de Jalisco, habría que tener muy claras las atribuciones de cada uno de los participantes en cuanto a funciones administrativas. En primer lugar, el rancho se tiene conocimiento que que se estaba ya empezando a acondicionar en el año 2012. Ahora bien, 13. Entiendo desde el 2012 o 13, está bien. Luego, ahora bien, cuando se habla de la participación de la Guardia Nacional, sí defiendo que la Guardia Nacional hizo lo que estaba en sus atribuciones, que era el aseguramiento, de hecho hace las detenciones, también procede a liberar a 2 personas que se contaban secuestradas y entrega, porque actúa como policía. Sí, entonces entrega a la fiscalía. Sí. Ahora lo que se está planteando, entrega a la fiscalía local, y lo que se está planteando ahora es que la fiscalía
general de la República, atraiga el caso. En esto que necesitamos, lo dijo el fiscal el día de ayer, que se aporten toda la documentación que se tenga al alcance y necesaria para que la fiscalía pueda, como de hecho había comentado Gibran, hacer las investigaciones que sean necesarias y que podamos con esto aclarar, conocer qué pasó en ese lugar y, muy importante, que esto... ¿Qué pasó y qué no pasó? Así en el caso de Teuchitlán. Y sí, no seamos maliciosos, carroñeros y menos mezquinos. Así que muy bien por Julieta Ramírez, la verdad que fue muy clara y precisa. Desgraciadamente quieren hacer pues politiquerías de un caso muy delicado. Amigos, gracias por su poderoso like, apóyenos, regalen el poderoso like, compartan la información y suscríbanse a su canal Legión Política. Nos vemos pronto, adiós.